Hola, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la lección del día de hoy. Vamos a leer el tercer párrafo de lo que es el tema especial que estamos viendo, que se llama ¿Qué es el pecado? Este párrafo lo vamos a dividir en dos partes. Uno, que es precisamente como una especie de introducción de lo que es el pecado, y después vienen así como los argumentos del ego a favor del pecado y qué es lo que dice precisamente, o sea, es la ciencia del ego, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Primero voy a leer lo que es lo que yo establecí como una introducción, porque si no se lee con cuidado parece que está afirmando lo contrario, entonces por eso lo pongo así. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes de pensamientos falsos. Esa es la primera parte. Como está diciendo aquí, el pecado es la morada de las ilusiones. ¿De dónde provienen las alucinaciones, las fantasías, la irrealidad, las mentiras? Pues, pues precisamente del pecado. Pero ¿quién es el que fabricó el pecado? El ego. Entonces, si estamos hablando de pecado, estamos hablando también de ego necesariamente. ¿Por qué? Porque nuestro ego puede fabricar faltas donde no existen. O sea, de hecho, cada quien establece una serie de lineamientos que se tienen que respetar, y a veces esos lineamientos son heredados, son enseñados o incluso inventados. Entonces, por eso, nuestro ego, y hay que ser consciente, ¿no?, de que lo que consideramos faltas en los demás, muchos de esos son cosas que nosotros hemos establecido como una norma. Y es darnos cuenta de eso, ¿no? Y tomar conciencia de este punto. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes de pensamientos falsos. ¿De dónde vienen estas ideas imaginarias? Pues de nuestras creencias. Nosotros somos quienes fabricamos las creencias, las historias que nos contamos, y muchas veces esas historias son para justificarnos. Y entonces, pues establecemos a veces, en base a nuestras creencias, bueno, más bien casi siempre en base a nuestras creencias, esos lineamientos. Pero dice, son cosas imaginarias procedentes de pensamientos carentes de amor. Por eso dice, pensamientos falsos es lo mismo de pensamientos carentes de amor. Y entonces ahora sí, son 8 puntos de lo que es el mismo pecado. Argumenta, dice, las ilusiones son prueba de lo que no es real, lo es. O sea, todo lo que está afuera, todo lo que vemos, no es real. Pero nosotros lo que vemos, lo que hace el vecino, lo que hace el compadre, lo que hace el amigo, lo que hace el enemigo, que juzgamos, pues son la prueba de, pues, de que esos actos y esos cuerpos son reales. Pero aquí lo dice, las ilusiones son prueba de lo que no es real, lo es. Entonces, para empezar, pues estamos hablando de un mundo imaginado y proyectado. El pecado prueba que el Hijo de Dios es malvado. Y bueno, pues el curso habla muchas veces y lo dice, el Hijo de Dios es tan santo como su Padre. O sea, y de hecho vimos una lección precisamente antier que hablaba de que la santidad está en es una luz refulgente que es más fuerte de lo que hemos percibido en algún momento. Entonces está hablando de la santidad. Pero aquí el pecado argumenta, prueba que el Hijo de Dios es malvado. O sea, si peca es que el Hijo de Dios es malvado. Entonces eso es, obviamente estamos hablando de los argumentos del ego. Otro argumento, que la intemporalidad tiene que tener un final. O sea, para el ego, la eternidad es un cuento chino, no existe. Por lo tanto, existe el tiempo
y que el tiempo viene a poner a todo el mundo en su lugar porque todo el mundo peca, por lo tanto todo el mundo tiene que ser muerto. Por eso la muerte le llega a todos. Ese es un argumento del ego, ¿sí? Que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. O sea, digo, ese es un pensamiento descabellado. ¿Quién es la vida eterna? Pues Dios mismo, y además de su Hijo, ¿no? Entonces aquí dice que la vida eterna sucumbirá ante la muerte, o sea, que Dios mismo va a morir. Ese es un argumento del ego. Entonces, si te fijas, estamos viendo que el ego tiene una demencia que no tiene límites. Otro argumento, que Dios mismo ha perdido al Hijo que ama y solo le queda la corrupción para completarse a sí mismo. Y bueno, pues eso básicamente lo vemos cuando sucede aquí que un padre, si un hijo es asesinado, ¿qué es lo que hace el padre? Lo abraza y, y aunque es un cadáver, pues es lo único que le quedó al padre. Obviamente que eso es una mirada muy distorsionada de lo que es el amor entre un padre y hijo, ¿sí? O sea, como dice que Dios mismo perdió al hijo que ama y solo le queda la corrupción para completarse a sí mismo, o sea, que solamente le queda un cadáver para completarse. Obviamente que eso suena muy oscuro, obviamente no es cierto, pues estamos hablando precisamente de la morada de las ilusiones. Esta es una ilusión del ego, que a él le encantaría que fuera cierto, y de hecho, pues es lo que vemos en este mundo, ¿no? Otra, dice que la muerte ha derrotado su voluntad para siempre, la voluntad de Dios. Y bueno, eso es lo que quiere ver el ego, que Dios dice, en ti está mi contentamiento, le dijo una vez, dice Jesús, ¿no? Que se abrió el cielo cuando se bautizó. He aquí mi Hijo amado en el que reposa mi contentamiento. Pues aquí dice que la muerte ha derrotado su voluntad para siempre. Obviamente que el ego solamente puede contemplar dentro de las limitaciones del tiempo y espacio. Obviamente que como no contempla la eternidad, pues se conforma con decir, bueno, pues yo soy el rey de la vida y de la muerte en este mundo en el que todo tiene que pasar por la existencia del tiempo y porque todo tiene que cambiar para finalmente desaparecer. Ese es el argumento del ego. También dice, el odio ha destruido el amor y la paz ha dejado de existir. Estos son 8 argumentos del ego, son la ciencia del ego, sobre la que se basa el pecado. Entonces, bueno, pues así como nos los puso el curso de milagros este tema especial, bueno, de hecho está redactado por el Espíritu Santo, pues obviamente que salta a la vista la demencia y la locura feroz que tiene el ego contra Dios y contra su Hijo. Obviamente no conoce ni a Dios ni a su Hijo, pero lo siente como si fueran sus enemigos mortales. Bueno, pues ya visto este tercer párrafo, nos vamos con la lección 254 y precisamente viene así, es el bálsamo de lo que acabamos de escuchar. Que se acalle en mí toda la voz que no sea la de Dios. O sea, está hermoso. ¿Por qué? Porque ya nada más ahí el puro título. Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. O sea, no quiero ir al ego, no quiero ir al pecado, no quiero ir al mundo. Quiero escuchar solamente la voz de Dios. ¿Y qué es lo que nos va a decir Dios? Pues obviamente va a hablar de nosotros, va a hablar del amor, va a hablar de la paz, va a hablar de la dicha, va a hablar de la santidad, del conocimiento, de la vida eterna, va a hablarnos de toda la pureza y bondad del Hijo de Dios. Padre, hoy quiero oír solo tu voz. Vengo a ti en el más profundo de los silencios para oír tu voz y recibir tu palabra. No tengo otra oración que esta, que me des la verdad. Y la verdad no es sino tu voluntad que hoy quiero compartir contigo.
obviamente es una solicitud de amor, una petición de conocimiento, pero además está la actitud de decir, Padre, aquí estoy con las manos abiertas y la mente vacía, porque está diciendo precisamente que vengo a ti en el más profundo de los silencios a escuchar tu voz. Entonces mi mente está vacía de argumentos del ego, está inmaculada. Y obviamente estoy atento a lo que Dios tiene que decir acerca de la vida de Él mismo y de su Hijo. Hoy no dejaremos que los pensamientos del ego dirijan nuestras palabras o acciones. Cuando se presenten, simplemente los observaremos con calma y luego los descartaremos. No deseamos las consecuencias que nos acarrearían. Por lo tanto, decidimos no conservarlos. Ahora se han acallado. Y en esa quietud, santificada por su amor, Dios se dirige a nosotros y nos habla de nuestra voluntad, pues hemos decidido recordarle. Y bueno, pues precisamente aquí está diciendo, acabamos de escuchar los argumentos del ego, pero como lo dice aquí, hoy no dejaremos que los pensamientos del ego dirijan ni nuestras acciones ni nuestras palabras. O sea, tenemos atención porque, como dice aquí, cuando se presenten, simplemente los observaremos con calma y luego los descartaremos. ¿Cómo sabemos que se presentó un argumento del ego? Pues generalmente en todo momento, en todo lugar. Digo, si estamos en este mundo de ilusión, en este infierno, es obvio que nuestra mente, es porque nuestra mente todavía está poblada de esos pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que dice cuando se presente? Que es en todo momento, en todo lugar. Simplemente los observaremos con calma y los descartaremos. ¿Cómo hacemos esto? Pues sencillo. A ver, a mí me pasó algo anoche, así muy similar, que decía, ay, ya es hora de irme a trabajar. Y aunque es para mí un gran placer, de repente digo, pues es que ahora no tengo ganas de trabajar. Y entonces dije, voy a ver, aquí hay un pensamiento que parece tener miedo encerrado. A ver, hay un ego encerrado en esto. A ver, ¿qué es? ¿Por qué no quiero ir a trabajar? Entonces yo empecé a pensar. Y entonces dije, pues sí, efectivamente, aquí hay ego encerrado. Hay miedo, hay enojo, o hay frustración, o hay juicio. Entonces, ahí es donde identificamos. Cuando se presenten, simplemente los observaremos con calma. Ok, hay miedo, hay frustración y los descartamos. Soy libre de decidir lo que sea, pero no coaccionado por el ego, no coaccionado por el miedo, no coaccionado por algún argumento falso, carente de amor. Entonces, cuando ya hicimos la decisión, como dice aquí, no deseamos las consecuencias que nos acarrearían. ¿Por qué? Porque si yo voy a trabajar porque siento que voy a ir a perder el tiempo, un ejemplo, frustrar, porque ahora no hubo gente, porque es media semana, que porque está lloviendo, lo que sea. Si me voy así sin cuestionar los pensamientos, sin observarlos y descartarlos, ¿qué es lo que va a suceder? Pues simplemente voy a proyectar ese pensamiento y cuando llega a ese lugar me voy a encontrar efectivamente con que llovió, que no fue gente, que los meseros están de malas, que el lugar donde me toca está todo mojado. O sea, por eso no deseamos las consecuencias que nos acarrearían. Por eso tenemos que estar al tanto de nuestros pensamientos. Por eso el curso de milagros es normal que se estudia año tras año tras año. ¿Por qué? Porque el objetivo es alcanzar el estado de paz. Eso quiere decir que no hay juicios, que no hay condenas,
que no hay problemas, sino que es una visión nítida y pacífica de un mundo maravilloso. Entonces, por eso, como no deseamos las consecuencias de pensamientos carentes de amor, decidimos no conservarlos. Y cuando los desechamos, pues ¿qué es lo que sucede? La mente queda en silencio. Ahora se han acallado. Y en esa quietud, santificada por su amor, Dios se dirige a nosotros y nos habla de nuestra voluntad. Pues hemos decidido recordarle. Y entonces, pues, toma la decisión, y yo tomé la decisión, estoy en paz, decido quedarme en mi casa y hacer cosas que me van a dar gozo y dicha, como hacer un programa, montar piezas nuevas, o simplemente sentarme y pensar en la voz que habla por Dios y escucharla atentamente para poder tener más amor en mi vida. Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.